estupendo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a Tasha, a nuestra invitada, Tasha Shuri, por estar aquí con nosotros esta tarde. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de su carrera literaria, de las obras que ha ido publicando a lo largo del tiempo, pero nos vamos a centrar un poco más en sus últimas publicaciones que podéis encontrar aquí, El trono de Jazmín y La espada de Hiedra. Supongo que muchos de vosotros ya sabéis quién es Tasha Shuri, estáis un poquito informados sobre su trayectoria, sobre su bibliografía. Os lo voy a resumir muy rápidamente. Ella empezó publicando una biología llamada Los libros de Amba, que quiero recordar que no está publicada en español, me parece. No está traducida todavía. Ha publicado los 2 primeros tomos de la trilogía Los reinos en llamas, que son de los que vamos a hablar esta tarde, El trono de Jazmín y La espada de Hiedra. Y luego ha publicado también un remix de retelling, no sé muy bien cómo llamarlo, de Cumbres Borrascosas, llamado What Souls Are Made Of. Como os digo, vamos a hablar un poquito de todas esas cosas. Bueno, iba a decir que me veis muy tranquila, pero realmente no me veis muy tranquila, estoy bastante nerviosa, es decir, estoy sentada al lado de una de las autoras a las que más admiro, os lo digo así. No sé si la habéis leído, si habéis leído a Tasha, si no lo habéis hecho todavía, por favor, prometedme que según salgáis de aquí vais a comprar sus obras, porque para mí, ahora mismo es de las mejores autoras de fantasía que existen, de las más valientes, de las más inteligentes en cuanto a cosas de las que vamos a hablar, su world building, su creación de personajes, sobre todo de personajes femeninos, su estilo literario, su bagaje literario, es algo que se nota en cada una de sus páginas. Y bueno, en mi caso yo comencé a leerla hace mucho tiempo, empecé a seguirla en 2018, antes de la pandemia, y algo que suele ocurrir es que cuando tú desde el primer momento admiras mucho a una autora y la vas siguiendo a lo largo de toda su trayectoria, es un privilegio verla crecer y ver cómo con cada libro se va superando y cómo con cada libro lo hace mejor. Pero es raro que cuando ves esa progresión regreses a sus primeros libros y te sigan pareciendo increíblemente buenos. Y al menos es lo que me ocurre a mí con la biología de los libros de Amba, que la he visto crecer, pero me siguen pareciendo absolutamente impresionantes esos libros. Como os digo, en el caso de la trilogía de Los reinos en llamas, no sé si alguno de vosotros la tiene por aquí o tiene en mente la sinopsis. Os leo brevemente para que la situéis un poco, ¿vale? Y sepáis de qué estamos hablando. Encarcelada por su hermano bajo un régimen dictatorial, Malini pasa sus días aislada en el Girana. Es un antiguo templo que alguna vez fue la fuente de las poderosas y mágicas aguas inmortales, pero que ahora es poco más que unas ruinas desoladas. Priya es una sirvienta, una entre las varias que hacen el traicionero viaje a la cima del Girana todas las noches para limpiar las habitaciones de Malini. Ella está feliz de ser una esclava anónima, así evitará que alguien adivine el peligroso secreto que esconde. Pero cuando Malini accidentalmente da testimonio de la verdadera naturaleza de Priya, sus destinos quedan irrevocablemente enlazados, porque una es una princesa vengativa que debe destituir a su hermano del trono, la otra una sacerdotisa que necesita encontrar a su familia, y juntas cambiarán el destino de un imperio. Y os digo que da exactamente lo que prometo, ¿de acuerdo? Yo quería empezar preguntándole a Tasha cómo surgió la historia para un proyecto tan grande, tan ambicioso y tan complejo como es la trilogía de Los reinos en llamas, y sobre todo cómo lo ve dentro de lo que es su evolución. Es decir, teniendo en cuenta eso que estaba comentando sobre sus primeros libros, cómo ha sentido ella que ha sido su camino hasta ahora y qué supone esta trilogía dentro de su trayectoria. You can't say that many nice things about me at once, it will give me too many emotions. But I always appreciated how kind you were to me online, very early in my career, and the Jasmine Throne has been a big change in the audience I can reach. Even the fact that it's been translated in Spanish is so amazing. It makes me, I can't believe you're all here. This is so lovely. So to have, you know, an author I admire supporting me from very early on is just amazing. And also we match, so even better. I do feel like, in terms of reach, The Jasmine Throne was a big book for me, but it was also a big step in my creative journey.
So when I wrote my first two books, I hadn't seen much in the way of Indian-inspired fantasy at all. So for me, it felt like a really brave step to write that series. But then, for those of you who read The Jasmine Throne, you'll know that it is the story of women who choose to embrace power, or to be monstrous, to fight against patriarchy, or just to fight for power for the sake of having power. It's not always good reasons. And it's also got a lesbian love story at its centre. And for me, embracing more than just the Indian element of my identity and bringing that into a book and bringing my queer identity in as well was a big step, and one that I was very nervous about. But the idea for the story kind of came to me despite myself. So I was going to write another book in the Books of Amber. I was going to write a straight love story set in the same world. That didn't happen. And very, very quickly it started to change, and I went to my agent and I said, I actually think this is going to be a lesbian love story. Is that okay? And she went, why wouldn't it be? I was like, okay, you're a good agent, good. And then the more I worked on it, the more I realised it wasn't going to be a small story. It needed to be epic. It needed to have, many different points of view. It needed to deal with big politics and different religions and different magic. And I was frightened because I didn't know if I could write something that big. And actually, my publisher and my agent both said, yes, you can. So for me, it was the idea came from one place, which was a straight romance, all the way to what it is now. And it came from so many parts of my own identity and from so many things that interest me. I drew from Indian religious belief, so Hindu mostly, but I drew a little bit from Sikhism because part of my family is Sikh. I drew from Indian history, particularly the Mughal era, which is my favourite, my pet kind of topic. And I drew from various bits of mythology and history apart from that, and I just threw them all into the pot and created The Jasmine Throne, and therefore I'm very proud of it. Antes de empezar la traducción, si queréis, si no os importa sentaros en el suelo, como que hay mucha gente fuera, podéis pasar y sentaros aquí. La carpa está para que la llenemos, no para otra cosa. Y ahora ya con lo que decía Tasha. Bueno, en primer lugar, hola a todo el mundo. Estoy, encantada de estar aquí, y lo que no puedo es hacer, Victoria, es decir tantas cosas bonitas sobre mí de golpe y esperar que no me avergüence un poco, que no me suban los colores. Me has dejado realmente casi avergonzada y todo. El caso es que, me alegro de que me hayas empezado hablando de la biología de Ámbar, que podamos hablar también del trono de Jazmín, porque ha marcado buena parte de mi carrera. Es lo primero que se ha traducido mío en España, y oír a una autora, y encima una tan buena como tú, que me dice que me admira tanto desde el principio de mi carrera, realmente es conmovedor. El trono de Jazmín supone un paso muy importante en mi viaje creativo. Después de acabar con mi primera biología, no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer con mi siguiente serie, no sabía exactamente por dónde iban a ir los tiros. No sé si lo habéis leído, no sé si sabéis de qué va, pero básicamente el trono de Jazmín es la historia de varias mujeres que luchan contra el poder establecido, que deciden o asumir el poder o convertirse en monstruos, hacer lo que les parece, tomando ellas la decisión y luchando contra el patriarcado. Y no solo contra el patriarcado, sino contra el sistema político, el sistema de aquellos que tienen el poder. Es una historia de amor entre dos mujeres que son lesbianas, y para mí fue un gran paso adelante en mi transcurso personal y profesional, porque fue la primera vez que incluí mi identidad personal en mi obra. Estaba bastante nerviosa a la hora de hacerlo, dudé si incluirlo o no, y lo hice porque me pareció que era lo que tenía que hacer en aquel momento. Esta es una idea, esta es una serie que surgió casi a pesar de mí misma. Cuando acabé de escribir Ámbar, decidí que iba a escribir una novela ambientada en el mismo mundo y que iba a ser una historia de amor heterosexual. Pero según iba escribiendo la historia, me di cuenta de que no, de que en realidad era una historia de amor entre dos lesbianas. Y le dije a mi agente, oye, mira, ¿que te acuerdas aquello que te había dicho, que iba a ser una historia de amor heterosexual? Pues resulta que es una historia de amor entre dos lesbianas y en otro mundo. ¿Hay algún problema? Y mi agente me dijo, ¿y por qué iba a haber un problema? Entonces dije, vale, fue mi agente. El caso es que quería escribir una saga que fuera de fantasía épica, poder incluir distintos puntos de vista, tratar cuestiones relacionadas con la política, con el poder, con la religión, con la magia.
y tenía un poco de miedo, pensando que igual me podía quedar un poco grande todo aquello que quería hacer. Y de nuevo, mi agente, o igual fue mi editor, no estoy seguro, me dijo, sí, puedes. Y me puse manos a la obra. Esa historia, que iba a ser una historia de amor heterosexual, me sirvió para reflejar parte de mi identidad, no solo mi identidad en cuanto a cuestiones de orientación sexual, sino también en cuanto a intereses y a mis orígenes. Pude integrar en las obras mis creencias, la religión de mis orígenes, sobre todo las referencias religiosas que hay son al hinduismo, pero también algunas referencias a los musulmanes, porque son las religiones, la del Islam, que también hay en la India. Puedo incluir algunas de las historias de mitología hindú que más me gustan. Y todo eso fue dando lugar a la historia del trono de Jazmín, que realmente me ha divertido muchísimo y que es una historia de la que estoy muy satisfecho y muy orgulloso. Precisamente me gustaría que habláramos un poco más sobre este tema que has comentado del world building y la inspiración en el sudeste asiático. Sé que he leído en algunas entrevistas tuyas que escogiste diferentes aspectos de diferentes culturas. Creo que particularmente toda la cultura punjabi tiene bastante presencia en cuanto a esa inspiración que tú tomaste. Me gustaría que hablaras, si te parece, un poco más sobre eso y sobre todo, a mí me parece, para mí, uno de los grandes atractivos de tu obra en general y sobre todo de la trilogía de Los Reinos en Llamas es precisamente eso, que después de muchísima tradición de literatura de fantasía basada, pues bueno, todos sabemos, esa Europa medieval, pero siempre visto a través de la mirada occidental, me parece que es algo que resulta muy refrescante y sobre todo, sé que es algo de lo que tú eres muy fan, muy admiradora, el tema de la historia del sudeste asiático, y creo que se nota muchísimo que has disfrutado mucho en el momento en el que has creado esta historia. Quería preguntarte por eso, y a nivel de world building, supongo que fue un reto muy grande. Es un proyecto ambicioso en el cual has podido meter muchos datos de world building, pero también me gustaría saber un poco cómo fue ese proceso de creación, qué fue lo que más te costó, si ha habido cosas que hayas tenido que dejar fuera de la obra final, etc. If I forget some of the questions, just ask me again. So I am also very glad that there is, that not only my work, but there is a lot more fantasy out there now that is non-Western or drawing from a bigger range of sources. Because it's cool, right? It's more fun. Whether, for me, reading work that draws on my cultural background or writing it is very empowering because I feel like I can go into a fantasy world that I would, not survive necessarily, but I'd have an interesting time in. But I also think that I'm still writing in a kind of Western fantasy tradition, right? I'm writing epic fantasies with 3 books. That's very Tolkien-esque. And in a similar, and I used inspiration and world building in a very similar way to the fantasy authors that came before me. So if you read something like, let's say, Game of Thrones, that is a book series that is clearly drawing on not just, let's say, the War of the Roses and British history. It's drawing on a broader European history in some way within the story, and probably things outside of that too. And a lot of fantasy does that. It doesn't go, this is set in 14th century Britain. It goes, this is set in a fantasy world that's drawing from the medieval era and the Renaissance, and it's drawing from Spain, and it's drawing from the Ottoman Empire, and it's drawing from Norway. I don't know. It melds things together to tell an interesting story. So when I got to writing The Jasmine Throne and I started thinking about world building, I thought, I want to do something similar. In my other work, I had looked particularly at a specific period of time in North India. This time I said, F it, I'm not going to do that. I'm going to broadly draw from South Asian history and include that in my story. So I have elements from across India and across different eras and across different faiths from India. But yes, I did draw very heavily from Punjab because I'm Punjabi and my family are Punjabi. And you can see that in the presence of rivers is a very important part of the story, the idea of the 3 rivers. Punjab is very famous for its 5 rivers, and there is a concept of the convergence of rivers and the magic of that. I also drew on some stuff to do with names. So
it's not mythological, it's just a running joke in my family that nobody knows what anybody's real names are. They do in my generation, but I had an aunt that I thought was called Lovely, but her name was Sangeeta. And I didn't know that for years because nobody used their real names. So your real name is something that feels special, which is why there are characters in the book whose real names are a secret, a prophecy, that we only find out when we have to. And also there's a concept of your name coming from a holy book, in this case Sikhism for the Guru Granth Sahib. And also a concept of your fate being written in the stars at your birth. So I drew on all kinds of things like that to kind of inspire the world building. In terms of what I found difficult, I think putting together the world was quite, in a way, quite easy because I was just having a good time. The weapons were really fun because I got to use things like sword whips in the story, which are a real Indian thing, but I have been told by other authors don't work and would cut somebody's head off. But they're cool, so I put them in anyway. But what I guess what I struggle with, and I always struggle with, is the magic system, because the magic system has to make logical sense. And I go on vibes, not logic. So a lot of how the magic system works deliberately reflects the fact that it's meant to be religious and mystical. So all of it is explained, which made it easier for me. And also I had to reverse engineer or edit in a lot of the logic afterwards when I was doing my edits. But apart from that, it was just quite fun, I think, world building. I really enjoyed doing it. Espero acordarme de toda la pregunta. Si me dejo alguna parte de la pregunta en la respuesta, por favor dímelo y la completo. El caso es que, es verdad que hay mucha tradición de escribir fantasía desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista europeo. Y es habitual que se sepa que ese sea el tipo de novela que se está escribiendo y publicando, cuando hay muchas más fuentes que se pueden seguir. Y he tratado de encontrar otras fuentes, de hecho, en mi novela. Por una parte, traté de crear un mundo de fantasía en el que poder sentirme más o menos cómoda, que procediera de mis raíces. No digo un mundo de fantasía en el que yo pudiera sobrevivir, sino un mundo de fantasía en el que por lo menos pudiera vivir momentos interesantes. Y aunque incorporé esos elementos en mi propia cultura, también es verdad que en cierta forma sigo la tradición literaria occidental, porque no puedo estar escribiendo una trilogía de fantasía épica y eso no deja de ser muy Tolkien. Busqué inspiración en todo tipo de autores que me precedieron, leí todo tipo de obras y me fui dando cuenta de que existen series como por ejemplo Juego de Tronos, en que no se basa únicamente en la saga de libros en la Guerra de las Rosas de Inglaterra, ni en la historia del Reino Unido únicamente, ni en la historia europea, sino que incorpora elementos de otras culturas también, y que no te lo dice a las claras, que eso es uno de los elementos de la fantasía épica. No te dicen, esta historia está ambientada en Inglaterra en el siglo XIV, o en España, o durante el Renacimiento, o en el Imperio Otomano, o en Noruega. No, lo que hacen es coger elementos en estas historias de fantasía de muy distintos orígenes y mezclarlos en la tradición occidental, y es lo mismo que hice yo en mi novela. Quería contar una historia muy interesante y me lo pasé muy bien con la creación del mundo en el trono de Jazmín. Es verdad que algunas de mis obras anteriores las había ambientado en el norte de la India, pero esta vez no quise ceñirme solo a ese ámbito geográfico, sino que quise ir incorporando otros elementos más generales de la historia del sudeste asiático, y es lo que fui intentando hacer. Hay elementos de la India, sí, pero también hay elementos de la historia de otros países de la región. Y efectivamente, hay muchos elementos de la cultura punjabi, porque es de donde procedo. Mi familia viene del Punjab, yo soy de ese origen, y por ejemplo, la presencia de los ríos es algo que viene de esta cultura de la que yo surjo. En las novelas hay 3 ríos que son muy importantes. Bueno, eso ocurre también en el Punjab. Lo que pasa es que en el Punjab, en lugar de ser 3 ríos, son 5 ríos, y una convergencia entre esos afluentes de esos ríos es donde se crea la magia. También hay magia, por ejemplo, en los nombres de los personajes, y no solo de los personajes, sino de las personas que venimos de esa región. A mí me sorprendió muchísimo averiguar hace no tanto tiempo que una tía mía, a la que había llamado Lovely toda la vida, o sea, encantadora o encanto, pues en realidad se llamaba Sulita. Y era un nombre que no había compartido conmigo, y soy su sobrina. Así que es como muy especial para los personajes y para las personas
en la elección, el tener ese nombre, esa especie de nombre secreto que da como poder sobre la persona cuando lo conoces. Y en los libros, ese nombre real de los personajes solo se desvela cuando es necesario, solo se desvela en los momentos en que realmente tiene importancia en la trama. Además son nombres que proceden de un libro sagrado y eso es un elemento que me parecía también muy importante poder incorporarlo en la biología. Lo de la idea de que tu destino está escrito en las estrellas cuando naces también es algo que me interesaba muchísimo y que puede ir incorporando a la creación del mundo. Es difícil crear un mundo con muchos elementos distintos, pero al mismo tiempo es algo que me llama mucho la atención y que me gusta realmente poder utilizarlo. Incluir cosas que sabía que existían en la India, por ejemplo, el látigo-espada. Es un arma que existe realmente en la India. Y me hizo muchísima gracia porque ha habido autores de fantasía que me llegan y me dicen: oye, lo del látigo espada no funcionaría en la vida. O sea, porque quien lo usara se iba a cortar la cabeza. Mola mucho, sigue usándolo, pero que sepas que es un arma que en el mundo real no iba a existir. Y yo, perdón. Pero el caso es que es un elemento que quería incluir también. Lo que me creó más problemas fue el sistema de magia, porque la magia no tiene lógica. Y yo quería que mi sistema de magia fuera algo basado en la religión, en la mística. Si me incorporaba un elemento místico al sistema de magia, me facilitaba mucho las cosas, porque no tenía que explicarlo todo. Bastaba con ese elemento místico, con ese elemento religioso, para las cosas pudieran ir yendo adelante. En cualquier caso, me pasé muchísimo tiempo investigando. Fue un proceso muy laborioso de la creación del mundo, pero fue un proceso que disfruté enormemente. Bueno, tengo que decirte que yo también soy muy fan del látigo espada y si Bajirao puede usarlo, tus personajes también pueden usarlo. Bueno, algo de lo que también me apetecía hablar, te lo habrán repetido muchísimas veces, pero tus personajes femeninos deslumbran en el contexto de tus novelas. Son unos personajes que son muy ricos, muy fuertes, pero además muy interesantes precisamente por la diversidad que muestran. Algo que a mí personalmente me ha gustado muchísimo de todas ellas es que considero que parte de su atractivo reside en el hecho de que son mujeres que están en los márgenes, en el sentido de que Priya comienza siendo una sirvienta, es decir, casi invisible. Malini es la rebelde que es castigada por salirse del camino en el que tenía que estar y está recluida. Bhumika es una mujer rica, es noble, es esposa de un gobernante, pero está embarazada, con lo que ello implica de situación frágil. Personalmente tengo que decir que hay un momento en el que justo después del parto de ese personaje, de repente empieza a tomar una serie de decisiones políticas y a liderar cierto movimiento. No voy a hacer spoilers, que es que eso para mí fue de las escenas más empoderantes que yo he leído, porque lo leí durante mi embarazo y me pareció de lo más interesante que he leído nunca. Un personaje de una mujer política en esa circunstancia suya personal, me pareció increíble. Y sé que no tiene que ver exactamente con lo que no pertenece, no es un personaje que pertenezca al trono de Jazmín, pero esta situación de mujer en los márgenes, que aún así es capaz de desempeñar un papel muy interesante, lo he visto también en tu protagonista, Alba, del Reino de Ceniza, Reino of Paz. Precisamente porque es una viuda, se supone que su vida pública ha terminado, ella tiene que estar también recibida y aún así no acepta ese papel y es capaz de revelarse ante eso, de buscar su propio camino, etc. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre los personajes? ¿Con cuál te sientes más identificada? ¿Qué diferentes aspectos de esas feminidades puedes ver en ellos? So, I think if a woman is completely an outsider, she can kind of do whatever she wants, right? And I don't think my female characters are complete outsiders. I think now you've said this, it's just occurred to me. That I think in a lot of fantasy, let's say, in a lot of history and perhaps a lot of life, women have a limited sphere of power, a limited space in which they can have power and a limited amount of power they're allowed to have. And if they want to move outside of that, things are going to get a little bit more difficult for them. So, I try to play with that a little bit. So, Priya, she's a servant, so she doesn't really have much power. But if she does anything that draws attention to herself, she's in danger. Malini is a princess. She's a princess of an empire, a huge, powerful empire. So she is possibly one of the most powerful women around. And yet, she is aware that her sexuality could put her in danger. And she is also aware that by doing something that upsets her horrible brother,
just trying to remove him from the throne, nothing big. She risks her own life and in fact risks the lives of the people that matter the most to her, and they die. This happens at the beginning of the book, it's not a spoiler. And Bhumika is a pregnant wife of a governor, so she has power in that she is his wife, but there are moments when you see that she is aware that her power relies on him being happy with her. So she has very limited power. And so all of them, and all the characters in the books of Amber, so Arwa and Meher, their power is about embracing, moving outside of that small space that they have and seeing what they can do, even though that is definitely very dangerous for them. And it's funny actually that you mentioned that Bhumika is pregnant, because I've had so many people say to me, I thought she was going to die. Like she was going to have that baby and she was going to die. Because, I'm sorry, it's not a spoiler, it is a spoiler, she doesn't die. And I remember people saying that and thinking, I can't be surprised by that, because of course mostly when you see a pregnant woman in fantasy or science fiction, she dies. That's her purpose. And I really didn't want that for her. I wanted, largely when people are pregnant, they still have to do things, they have to live their life, and then they usually, if they're lucky, they have the baby, they're okay, the baby's okay, and life goes on. And that's what I wanted to depict from her, because she is more than her pregnancy, but her pregnancy is also part of her journey. Oh, and who do I relate to? None of them, because I would just die in the first 5 minutes of any. Bueno, cuando dices lo de que están al margen, realmente yo no creo que estos personajes femeninos estén al margen del todo, porque alguien que está realmente al margen es alguien que no tiene ningún tipo de poder, y ellas tienen al menos un poquito. Lo que pasa es que tanto en la literatura como en la vida real, por otra parte, el poder, la esfera de poder a la que tenemos acceso las mujeres muchas veces es una esfera que es una esfera muy limitada, y cuando te sales de esos márgenes establecidos, pues normalmente las cosas se complican y te las ponen más difíciles. Prilla es una sirviente, efectivamente, y prácticamente no tiene ningún tipo de poder. Haga lo que haga, casi cualquier acción la va a poner en peligro. Malini, es verdad, es una princesa, pero es una princesa que tiene bastante poder, porque es la princesa del imperio más grande en este mundo, pero corre un riesgo enorme por su sexualidad. Su sexualidad la pone en peligro y hace que pueda llegar a perder ese poder. Y además tiene un hermano que es horrible y que la pone en bastantes dificultades. De hecho, cuando Malini se sale del destino establecido para ella, no arriesga solo su vida, sino que arriesga también la vida de las personas a las que más quiere y por las que más se preocupa. Bhumika efectivamente está embarazada y es la mujer de un gobernador, pero el poder que ella tiene depende de que él esté contento con ella, depende de que su marido esté satisfecho con ella, y entonces ella sí gozará de poder. Y tiene que aceptar que ese poder no está en sus manos, y eso la pone en peligro. Ninguna de ellas realmente está en una situación de puedan sentirse tranquilas, siempre hay algún elemento que las pone en peligro. Además, en cuanto a lo del embarazo, pues es verdad que he leído que varias mujeres se me han acercado y me han dicho, cuando leí que estaba embarazada, ya estaba esperando durante todo el libro a que se muriera el personaje. Tenía la sensación de que iba a dar a luz y ella se iba a morir. Y yo decía, ¿pero por qué? Y luego me quedé pensando y dije, es que es verdad, muchas veces en ciencia ficción y fantasía el embarazo es simplemente un objetivo para que la mujer luego pueda morir y que salga el bebé y ya está. Y eso no es así en la vida real. Una mujer embarazada sigue llevando adelante su vida, sigue haciendo cosas, si todo va bien, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, el bebé nace, está sano y la vida continúa. Entonces quería, en el caso de Bhumika, bueno, pues el embarazo no fuera toda su trayectoria como personaje, sino que fuera simplemente la mitad del recorrido, porque hay mucho más en Bhumika que simplemente el hecho de estar embarazada. Y en cuanto a con cuál de ellas me identificaría, con cuál de mis personajes, no tengo con ninguna, porque como yo fuera un personaje en uno de mis libros, no pasa de la primera página. Bueno, tengo que decir que como persona que estaba embarazada mientras leía ese libro, me alegró muchísimo de que Bhumika no muriera. Thank you so much. Quería preguntarte también por tu proceso creativo. Es algo que siempre me interesa mucho. Y leí hace poco una descripción tuya que me pareció muy interesante en una entrevista que te hicieron para Fantasy Magazine, en la que te preguntaban por el prólogo del
de cómo habías conseguido captar tantos matices sin meter una mezcla tan diversa de emociones, en tan pocas palabras realmente. Y tú dijiste algo que me pareció muy interesante porque lo comparabas con la manera de cocinar de tu abuela. Decías que llegaba un momento en que era usar simplemente un puñado de esto, un pellizco de esto, mover un poco, y lo definías de una manera muy hermosa como una mezcla de memoria muscular, experiencia y good vibes. Quería preguntarte, ¿cuánto hay en tu proceso creativo de intuición? ¿Cuánto hay de disciplina? ¿Eres una autora que trabaja, que planifica mucho antes de empezar a escribir, o dejas que la historia te vaya guiando y te dejas sorprender por el propio proceso creativo? Oh, I don't have any discipline. So the vibes aren't always good either. Sometimes the vibes are bad. I think that, I don't remember saying that, but it sounds like something I would have said. I think a lot of writing is about writing badly 300 times so you can write well once. That so much of it is learned by just reading books that you love and sucking all that reading in, and then trying to write yourself until something good comes out. So I know that with the prologue of The Jasmine Throne, that was the first thing I wrote, and it's the only thing that didn't change. Everything else did, because my editor went, oh, this book is wonderful. I just think you need to change the end, and the middle, and the beginning. So, yeah, that was the one thing that stayed the same. And it wasn't easy in the sense that it took me a long time to learn how to write like that, and it was a good day. So, yeah, but I think in terms of my creative process, I used to be somebody who would plan every single detail of my stories from the beginning to the end, and I wouldn't stop writing until I'd done that. But since I started writing The Jasmine Throne, I've become a little bit more relaxed. I'm still very anxious as a writer, but I decide the big things that I need to know about the story. So I knew how, what the big plot points would be of The Jasmine Throne, and I knew like the ending that I wanted for the second book. Sorry. And I knew a few things, and I knew how the whole series would end, and I knew specific things that would happen in the last book. But I like to leave a little bit of space to explore the characters and explore their journey, because sometimes when you leave space, new things happen. So pretty much all of one character storyline happened in the writing. It wasn't planned. Rao's entire storyline happened without my say-so. But I love that. I think that's one of the nice things about writing. La verdad es que no soy disciplinada en absoluto, o sea, pero para nada. Y en cuanto a lo de las vibras, lo de las vibes, bueno, pues a veces son malas vibras también, pero bueno, esas se suelen quedar al margen. No me acuerdo de haber dado esa respuesta que decías, pero sí me suena como algo que podría haber dicho yo, o sea que perfecto. Creo que escribir consiste en hacer algo o en redactar algo mal 300 veces para que te salga bien una. Escribir 300 veces una cosa hasta que te salga bien. Creo que aprendes a escribir absorbiendo elementos de las pelis y de los libros que te llaman la atención, y los vas absorbiendo y los vas incorporando a tu propio mundo hasta que te sale algo del interior y te sale algo que está bien, que es bueno. El prólogo es lo único que no ha cambiado en la novela, por cierto, en el caso de Tomás Jardín. Es lo único que ha seguido así desde el principio, porque cuando le presenté el primer borrador a mi agente me dijo: el libro me encanta, está muy bien, solo había que cambiar el final, el medio y el principio. Y no es fácil aprender a escribir de una manera más relajada, sin estar preocupándome por lo que está ocurriendo. Antes, mi proceso creativo me implicaba tener una escaleta muy detallada donde lo planificaba absolutamente todo hasta el más mínimo detalle. Desde que empecé con el Trono del Jardín trato de ser un poco más relajada. Sí, claro, me sigo preocupando como escritora, me sigue interesando tener la historia más o menos definida, pero lo que hago en lugar de tener una planificación tan cerrada es marcar simplemente unos cuantos hitos, marcar unos puntos de referencia a los que quiero llegar y darme un poco de margen durante el camino. Sé cuál es el final del segundo tomo, eso lo tenía claro, sabía cómo quería acabar, lo siento, ya lo habéis leído, y también sé cómo va a acabar la serie entera, porque tengo la imagen en la cabeza, pero también me quiero dejar algo de margen para poder explorar los viajes de los personajes, para poder explorar a los personajes y su crecimiento. Hay un personaje en concreto que tomó la voz y contó su propia historia de Raus durante el
proceso de escritura de las novelas, y eso es algo que realmente me gusta mucho. Muy bien. Algo que también quería preguntarte es, he leído que para ti los fanfics, la escritura de fanfics, es algo muy interesante desde el punto de vista formativo. Como escritora, me gustaría, si te apetece, que compartieras con nosotros sobre qué solías escribir fanfics y qué sientes que aprendiste gracias a ellos. Si se puede decir. So I've just forgotten everything I've written fanfics about. So I can believe that. Well, I won't say what I've done more recently, but when I was younger, it was Sailor Moon, and I really loved it. Yeah, I can see. So I think it's a great training ground because it allows you to write even when you're not very good. So at the beginning, I started when I was like 10, and get positive feedback. And it encourages you to not feel guilty, or at least when I started, to not feel guilty about writing what you like. Right? So it makes you go, okay, so you really want these two characters to be together and you want to write 50 chapters about a coffee shop, do it. Do it. And that's, and I think that's really good training, because once you get into publishing, although there's so many things that are great about it, you do get a lot of criticism and critique. That's part of the process. People will say, we don't want this book, or we don't like how you did this. And that's okay, it's a job, right? But if you have a foundation where people have said to you, I really love that you did this. I'm really excited that you did this thing that you love, and you've learned how to write for yourself before you wrote for anyone else. I think that's a really useful thing to do. Si os cuento todo sobre lo que he escrito fanfics, es que vamos, ni os lo creeríais. La verdad es que me ha gustado mucho el poder hacerlo. Os puedo hablar de algunos de los fanfics más recientes que he escrito. Me parece que es un buen proceso formativo, pero lo que te permite sobre todo es mejorar escribir fanfics, porque recibes feedback de personas a las que le gustan lo que estás escribiendo y te dan su opinión sobre, o no, lo que estás escribiendo, pero te dan su opinión sobre los personajes y cómo los conocen y lo que estás llevando adelante. Además, tienes total libertad para hacer lo que te dé la gana. Quieres que dos personajes, contar cómo se conocen dos personajes y dedicas 50 capítulos a tenerlos en una cafetería charlando una con el otro, una con otra, perfecto, ningún problema. Tienes que conocer un poco el mundo en el que te estás metiendo y te sirve como experiencia formativa para poder foguearte antes de pasar otras cosas. Si sientes unas ciertas dudas o inseguridad a la hora de ponerte a escribir, tienes un mundo que ya puedes utilizar como punto de referencia antes de empezar a lograr que te publiquen como autora profesional. Bueno, Casa, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Creo que podemos ir hablando de mil cosas más de creación de mundos de personajes y tal, pero tengo una última pregunta para ti. Dime por qué tu casa está encantada. So it sounds like a horror film, but we bought it from people who collected toys and they left them all behind. So for months, I would just find random dusty toys around the house. And when I first moved in, we have a basement. I went into the basement. I opened the door, couldn't find the light. Finally managed to make the light switch on, and it flickered. And then in front of me was, apart from all the many dolls, was a ripped velvet chair with like a rip through it and a realistic latex mask of a face. So I swore, said no, switched the light off, closed the door, and paid somebody to clear it in my face. Se lo compramos a una familia que era coleccionistas de juguetes y aparte de ir recorriendo la casa encontrándolos y se dejaron todos los juguetes, la colección entera en la casa. Y claro, a partir de recorriendo la casa encontrando los juguetes polvorientos en todos los rincones, pues resulta que cuando nos mudamos decidí que iba a ir al sótano. Llegué al sótano y abrí la puerta. Al abrir la puerta no había luz, entonces estuve buscando el interruptor y cuando encontré el interruptor y pude encender la luz, la bombilla empezaba a parpadear. Y no solo es que el suelo estuviera cubierto totalmente de muñecas, sino que había una silla de terciopelo que estaba totalmente destripada, desgarrada, con un desgarrón enorme y con el interior, el relleno saliendo, y encima tenía una máscara de látex que era muy realista y que parecía de una cara. Así que cuando vi aquello dije, ni de coña. Me di la vuelta, contraté a alguien para que lo limpiara y ya volví un mes más tarde. Such a nice place.